atención a esta palabra, una palabra intencional para este día. Nosotros como iglesia de Cristo necesitamos, como decía el pastor, tener esos depósitos listos. Fíjate que en los tiempos de José, lo que salvó a la generación fueron los depósitos. ¿Usted entiende eso? Eso fue físico. Usted tiene que hacer depósito en lo espiritual para que usted pueda enfrentar las familias, porque los problemas siempre llegan. Yo no le estoy quitando dimensión a lo que está sucediendo. Yo le estoy diciendo a usted que nosotros necesitamos operar de la manera correcta. Porque ¿de qué nos vale a nosotros estar en Cristo y no poder responder con la autoridad que Él nos ha entregado a nosotros? Por eso la palabra habla, no tema, un no tema para cada día. Así que nosotros, la fortaleza de nosotros está en la fe, en lo que usted cree. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La fortaleza suya y mía no viene de carros ni de caballos, viene de la fe. Amén. Y yo estaba hablando con el Señor y me repitió varias veces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dije, ¿qué me quieres decir? Me dice, háblale a mi pueblo del Dios que yo soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y tengan sus notas a mano, escriban para que vean que yo le estoy hablando con la Biblia. Esa expresión aparece 12 veces en la Biblia completa. 7 veces en el Antiguo Testamento, 5 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 4 de ellas fue Jesús que las citó. Y esto representa, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, representa lo primero, la promesa, lo segundo, el cumplimiento, y lo tercero, la expansión generacional. Así que nosotros vamos a hablar hoy de Abraham. Y cuando hablamos de eso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una frase de identidad divina. Cuando un israelita decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablaba de su identidad, hablaba de quién era ellos. Es como si dijeran, el Dios que comenzó contigo va a cumplir lo que prometió hasta el final. Y esa expresión no es solo un título, es un reflejo, es la revelación del carácter de Dios. Y cada nombre de esos representa una dimensión que cuando tú vas caminando en ella, tú la ves completada. Cuando hablas de Abraham, cuando caminas en la vida de Abraham, tú hablas del inicio. Abraham fue el génesis del pueblo de Dios. Y cuando hablas de Jacob, con las 12 tribus que usted está leyendo, espero yo, se completa el proceso del pueblo de Dios. Así que Dios llama a Abraham. Abraham representa el comienzo de un pacto. El Dios de Abraham es el Dios tuyo y mío que respalda la fe que tú y yo tengamos. Dámele duro ahí. Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra. Pero Abraham no sabía para dónde iba a salir. Abraham no sabía para dónde iba. Así que siempre que Dios va a iniciar una historia, Él va a llamar a alguien.
Siempre que Dios quiere hacer algo nuevo, Él va a inquietar a alguien. Y es una historia que va a cambiar para una familia, para una locación, para una nación, para una generación. La obediencia a ese llamado de Dios hace que la fe se fortalezca. Escuche esto. Es la obediencia que hace que tu fe se fortalezca. No es que tú quieras que tu fe sea más fuerte. Es la obediencia. Es la acción, la capacidad de confiar en los planes de Dios. Hace que nuestra fe se ensanche. Cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la palabra en Gálatas 3:7, que somos hijos de Dios por fe, por Abraham, por la fe. Gálatas 3:7. Y esta fe que Abraham mostró, una fe inquebrantable, es el modelo de fe que usted y yo necesitamos seguir. Como hijos de Abraham, que dice la Biblia, ¿qué dice ahí? Gálatas 3:7. Como hijo de Abraham, dice la Biblia, que usted y yo tenemos que modelar la fe de Abraham. Confiar en Dios en todas las circunstancias. Creer en las promesas de Dios. Y estar dispuestos a obedecer su voluntad, sin importar las dificultades que podamos enfrentar. Gracias por los amén, se lo voy a repetir. Como hijo de Abraham, que dice la Biblia que tú y yo somos, yo no me lo estoy inventando. El ser hijo de Abraham nos va a dar la capacidad de nosotros poder confiar en los planes de Dios. Oiga esto. El linaje, lo que se desprende de haber sido conectado con Dios a través de la fe. Usted tiene una capacidad, usted tiene algo dentro de usted, que cuando usted decide hacer lo que Abraham hizo, usted va a explotar y usted va a poder seguir los caminos en obediencia. Dice aquí, cuando usted crea y esté dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, sin importar lo que tenga que enfrentar. Lo que Pablo establece aquí en este pasaje de Gálatas 3:7, déjalo ahí mientras tanto. Lo que él estableció en la época en que él lo estableció, le voló la cabeza a los judíos. Oiga. Porque nunca lo de Dios va a ser recibido suavemente. Por eso es que usted ve que cuando usted declara la palabra de verdad, la gente se engrifa con usted. Y usted es el loco, usted es el malo, usted es el que está fuera de la verdad. Escuchen a Pablo. ¿Usted cree que Pablo le servía a Dios? Pablo le dijo a los judíos: son hijos de Abraham los que creen. Y los judíos, ay mi madre, se pusieron molestos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que solamente aquellos que eran parte de la genealogía natural podían ser llamados hijos de Abraham. Pero sucede que Dios hizo a través de Jesús el chief. Y ahora lo espiritual tomó lugar de primacía en vez de lo natural. Y usted tiene que entender que nosotros, antes que ser naturales, somos hijos de Abraham. Somos espirituales. Hay un código en nuestras vidas que dice: ese, si se define, si me cree, va a tener victoria. Los judíos creían que solo aquellos que pertenecían a la descendencia física de Abraham eran considerados como sus verdaderos hijos y sobre todo herederos de las promesas de Dios.
Sin embargo, Pablo desafió esa mentalidad y nos mostró que ser hijos de Abraham tiene que ver con la fe en Jesús, no con la ascendencia física de ser hijo de alguien. Ser hijo de Dios es tener los rasgos de Dios. Ser hijo de Abraham es mostrar una cualidad del carácter de Abraham: fe. Gálatas 3:7, yo quiero que usted me diga si Gálatas 3:7 se le aplica a usted. Porque si somos Gálatas 3:7, somos gente de fe. Porque Abraham fue llamado el padre, ¿verdad? Y no podemos ser Gálatas 3:7 y andar cabizbajo sin creer nada. Una de las dos cosas es mentira. Una de las dos cosas no cuadra. Si eres hijo de Abraham, eres de fe. Pablo dijo, aquí todo el mundo, gentiles, judíos, toda persona pueden convertirse en hijos de Abraham. Y no solamente en hijos, en herederos de las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son exclusivas para los judíos. Son para todo aquel que cree. Todo aquel cuya fe está en lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice sí, es sí. Y si Dios dijo nada podrá hacerte frente, nada podrá hacerte frente. No puede ser que temblemos ante la boca del diablo. Usted y yo necesitamos manifestar Gálatas 3:7 en nuestras vidas. La decisión de un solo hombre, de Abraham, de ese solito, cambió la historia de millones de nosotros. Porque él decidió obedecer a Dios, cambió nuestra historia. Y seguirá cambiando historias por una decisión. Usted se imagina lo que puede hacer la decisión de nosotros. Usted se imagina cómo puede transformar su historia una decisión de seguirle a Dios y creer su palabra. Abraham no inventó cosas nuevas. Abraham simplemente escuchó la voz, obedeció e hizo lo que Dios le dijo. Y Dios no nos está pidiendo que nosotros armemos un Nuevo Testamento nuevo. Dios no nos está pidiendo que imitemos hombres, ni que sigamos instituciones. Dios nos está pidiendo, ten intimidad conmigo, escucha mi voz, déjate dirigir por mí y obedece. La misma instrucción que le dio Abraham. Tú y yo no podemos subestimar el poder de un hombre en obediencia. Dale. Nunca subestime. Padre, yo me estoy quemando. Nunca subestimes el poder de una mujer metida en obediencia a Dios. Génesis 1:23, Dios le dice a Abraham, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. El tipo no tenía ni un hijo y ya Dios le estaba diciendo eso. Cuando Dios deposita una palabra y nosotros obedecemos, Dios hace grandes cosas. A veces creemos que la vida de Abraham fue fácil. Le voy a dar 10 puntos que él tuvo que vencer. Abraham, leemos la Biblia ahora y la leemos muy bien, muy tranquilo. Pero ni por aquí no pasa ponernos en los pies de Abraham. Lo primero que Abraham tuvo que hacer
para obedecer fue salir de lo conocido hacia lo desconocido. Dios lo llamó a dejar tierra, cultura, seguridad y familia. Y eso lo hacemos nosotros. Decimos, me voy de Dominicana, me voy de Puerto Rico, me voy, pero lo hacemos nosotros, pero buscando un beneficio, un bienestar. Pero el caso de Abraham era diferente, porque Abraham no necesitaba bienestar. Usted lo sabe eso. Él vivía en una ciudad donde él no necesitaba nada. Ahora voy a entrar ahí. Pero Abraham salió, tuvo que caminar sin mapa, sin detalle y sin garantías. Debió solamente confiar. Y nosotros a veces queremos tener el último detalle. Si Dios habló, Dios lo va a hacer. Mantente confiando, mantente obedeciendo, porque Dios lo va a hacer. Él tuvo que caminar sin mapa. Salió como imagínense, como un loquito. Abraham tuvo que vivir como extranjero en tierras ajenas. Él vivió en Canaán. Él no tenía territorio propio. Él no tenía protección política. Él no tenía derechos como ciudadano. Abraham era un extranjero en Canaán. Él vivió como un nómada moviéndose según la necesidad. Y aquí es donde le voy a aclarar que en Ur, de donde Abraham era, ¿cuántos saben que él vivía en Ur de los caldeos? Ur era una ciudad próspera. Ur era una ciudad con edificios grandes, rica, con una avanzada civilización y un sistema de escritura que no todas las naciones lo tenían. Y la familia de Abraham eran los teraitas y eran comerciantes, eran artesanos. La vida de Ur para Abraham era cómoda y era segura. O sea que al llamado de Abraham le voy a agregar que Dios lo sacó de su comodidad para incomodarlo. Dámele un chin maduro. Porque a veces creemos que lo de Dios es para ponernos más cómodos. No. Cuando tú tienes que pagar un precio, tú tienes que salir de la comodidad, incomodarte, sin mapa, sin dirección, sin recursos, sin protección, simple y llanamente porque le creyó a Dios. Así que Abraham tenía un reto ante esta circunstancia: mantenerse fiel sin ver la promesa todavía. Es muy fácil ser fiel cuando la promesa está. Es muy fácil ser fiel cuando tú sabes que al doblar la esquina tú tienes tu bojote. Malo es tú caminar y caminar, no ver la promesa, no ver cómo se va a manifestar la promesa y seguir haciendo lo correcto. Ese es parte de tu reto como cristiano. Abraham tuvo que esperar prolongadamente la promesa. Tercer punto, una espera que desespera. 25 años, ahora lo decimos muy fácil. 25 años. Una persona joven de 25 años, con 25 años más, ya no es tan joven. 25 años son 25 años. Y lo decimos tan fácil. Usted sabe lo que es esperar 25-31 aquí en la iglesia y que Dios no te entregue la promesa. ¿Sería tú capaz? Vamos, Uriel, dámele mambo. ¿Sería tú capaz? Pero Gálatas 3:7 dice que tú tienes
el ADN de un hijo de Abraham. Gálatas 3:7 dice que tú tienes ese ADN, la capacidad de esperar, sabiendo que el fiel va a cumplir su promesa. A veces se pasan 3 años, ay, pero Dios no va a cumplir lo que me dijo, eso fue mentira. Vea, Dios no va a cumplir lo que me dijo, eso fue mentira, ese profeta es malo. Ay. Bueno, como Dios no ha hecho nada, yo tengo 3 años tranquila, esperando, yo tengo que armar mi plan B. Y nos convertimos en Sara, entregando a Agar. Dios le habló a Abraham. Y Abraham se dejó llevar de Sara, que no tenía la palabra, porque Sara no tenía la palabra. Y aquí está Minnesota, sufriendo las consecuencias de Abraham. ¿Usted se quiere convertir en una Sara? Tenga cuidado con sus planes B. Tenga cuidado con sus planes B. Porque Gálatas 3:7, el ADN solo puede producir Isaac, no Ismaeles. Que esperar en un tiempo que parecía contrario. Porque si fuera el tiempo que pasara no es nada, el problema era que el tiempo hacía estragos en su naturalidad. Y cada año que pasaba le decía a él, tú no vas a poder. Porque ya tú eres viejo. Porque ya tú no tienes las mismas energías. Porque tú no vas a poder producir vida. Cada año era un golpe fuerte a su fe. Y veía a la mujer y peor. Ay, es que me duele la espalda. Peor, la presión alta, la ciática. Y en medio de todo eso que él miraba, que él escuchaba, que él sentía, él permaneció creyendo. Por tanto, los que son de fe son hijos de Abraham. No solamente Sara era vieja, sino que Sara tenía un diagnóstico. El diagnóstico de Sara estéril. Ella tenía un label ahí. Y hay muchas veces que tú y yo queremos creer, pero hay un label que nos impide pasar de ahí. Pero esto se trata de fe. La fe no es lógica. Él tuvo que creer que Dios podía alterar la biología. Que el que creó los cuerpos era capaz de hacer cosas nuevas en los cuerpos. Y diga, y así fue. ¿Usted cree que la vida de Abraham fue fácil? Ay, pero ahora hablamos de Abraham. Todo el mundo, ay, Abraham, el padre de la fe. Oh my gosh, Abraham. Y no entendemos la dimensión que él tuvo que pagar para poder recibir lo de Dios. Usted tiene que estar dispuesto, porque yo le voy a decir algo, no hay opción. En lo natural, y si estamos en Dios sin creer, ni afuera ni adentro, es a la manera de Dios. No es a la manera tuya, no es a la manera mía, es a la de Dios. Ahora te tengo una buena noticia, si te determina, Dios te dice, yo estoy contigo. Yo voy contigo hasta el fin del mundo. Pero eso te
tiene que decirle a Él cada día: ayúdame a creer, ayúdame a levantarme, ayúdame a no temer. Cada día es una guerra, pero la peleamos y la ganamos. Llega Abraham en Canaán, después que él está ahí sin tierra, sin herencia, sin ciudadanía, sin nada. Para colmo, una hambruna. No sabía qué hacer él. ¿Qué hago yo ahora? Le voy a hacer una pregunta. ¿Fue Dios que lo mandó a salir? ¿Y por qué le pasó tanta cosa? Porque Dios lo estaba formando. Porque Dios no puede entregarle a nadie nada sin formarte. ¡Pah! Hambre. ¿Y ahora qué yo hago? Mujer, esclavo. ¿Y cómo yo me hago? Voy a tener que, escuche esta palabra, descender a Egipto. ¿Usted sabe lo que significa descender? Bajar de tu nivel. Tuvo que bajar de su nivel y llegar a Egipto. Y ahí en Egipto la pasó. Hubo hambre en Canaán y bajó a Egipto. Enfrentó adversidad en sus necesidades más básicas. Usted entiende lo que dice ahí la palabra, que hubo hambre, pero tuvo que tener fe. Se supone que en Canaán iba a ser el asunto, pero la tierra que Dios le había dado en Canaán no lo pudo sostener. Egipto representó un refugio temporal en los tiempos de crisis. No era su destino final. Él tuvo que descender, pero ahí, cuando él descendió, ahí él encontró provisión. Ahora, ese lugar, escuche esto, esa situación no definió el propósito de Abraham. La situación por la que tú estás pasando no define tu propósito. Egipto, la circunstancia era algo circunstancial, no el destino final. Esto que estamos pasando es una circunstancia. Es como dice la Biblia, es una breve tribulación momentánea que produce en nosotros un más eterno peso de gloria. Pero gloria para los que saben enfrentarla. Egipto representó una prueba de fe para él. Cuando llegó a Egipto, mintió acerca de su esposa. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y muchas veces el miedo hace que nosotros nos desviemos de nuestros valores de Dios. Su carácter fue expuesto. Los lugares de presión, los tiempos que te opresionan, reflejan quién tú eres en Dios. Gálatas 3:7. Ahora, Egipto representó para Abraham tentación. Porque después que salió del problema con el faraón, Egipto le ofrecía seguridad humana. Fíjese que en Canaán le dije que no tenía tierra, no tenía ciudadanía y no tenía protección. Y en Egipto era una ciudad demasiado poderosa comparado con Canaán. Egipto era poderoso, era rico, era organizado y era estable. Pero Dios no estaba buscando que Abraham tuviera seguridad humana, sino dependencia de Dios.
Dios nunca va a buscar que si tú estás tan seguro con lo humano, esa seguridad Él te la va a cortar. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios. Ahora, si tú lo que quieres es pasarla suave, no hay problema. Pero el propósito de Dios es que tú y yo dependamos de Él. Todo lo que te haga sentir seguro, si tu corazón está en Gálatas 3:7, te lo va a quitar. No por maldad, sino para que aprendamos a poner los ojos y nuestra dependencia en el lugar correcto. Él bajó a Egipto porque él se desesperó. Dios nunca le dijo a él, vete para Egipto. ¿Hay alguna lectura bíblica de que usted vio que Dios le dijo, vete a Egipto? No. Él se fue a Egipto porque él se quiso ir. Sinónimo de cuando nosotros nos desesperamos y tomamos decisiones que no nos convienen. Descendemos. Fíjate lo que dijo la palabra. Él tuvo que descender a Egipto. La opresión del hambre hizo que él dijo, aquí no me quedo yo. Yo voy a tomar una solución yo. Y descendió a Egipto. Pero Dios nunca le dijo a él, vete a Egipto, que yo te voy a sustentar ahí. Así que Egipto representó una desviación del propósito, pero Dios le enseñó en Egipto a tener dependencia y obediencia a otro nivel. Dios nos puede redimir con su gracia. Egipto representó para él un lugar que le fortaleció la identidad. Dios lo protegió aún cuando él falló. Y Dios le hizo saber a Abraham que la promesa que él le había dado no dependía de cuán perfecto él era. Que a veces creemos que porque somos perfectos, Dios nos va a nosotros a cubrir. La perfección no existe en un ser humano. ¿Usted entiende eso? Y Dios lo hizo entender que el destino de él estaba en Canaán, no en Egipto. Egipto representó el contraste con la promesa. Egipto era civilización, riqueza y poder político. Canaán eran tiendas, pastos e incertidumbre. Cada día en Canaán él tenía que pedirle a Dios que fuera su provisión. Como usted y yo cada día tenemos que pedirle a Dios que sea aquel que nos guíe. Pero cuando eso se nos olvida y creemos que porque ganamos $30,000 o $50,000 no necesitamos a Dios, hay problema. Lo que tú poseas para Dios es nada si no lo pones en la mano de Dios. Por eso el pastor ahorita hablaba tratando de explicar la importancia de que es ser un partner con Dios en tu finanza. Porque eso te va a garantizar a ti provisión todo el tiempo. Pero ahí en Egipto, Abraham tuvo que confiar más en Dios porque todas las situaciones que él pasó necesitaban de eso. Abraham tuvo que aprender que hay relaciones que hay que soltar en este proceso. Tuvo conflictos familiares y tuvo separaciones. Tuvo que separarse de Lot. Hubo tensión entre los siervos y hubieron decisiones difíciles para mantener la paz. Hay gente de la cual usted tiene que separarse. El reto de Abraham y el reto para ti y para mí. Saber priorizar el llamado sobre los apegos emocionales. Le dije, usted, a mí me pasó eso. Yo tenía una prima que yo la amaba. Y yo me convertía, no quería nada. Y era mi prima canchanchana. De irnos a todos los lugares y todo, que yo la amaba, mi prima. Y no quería a Dios. Le dije, pues no puedo seguir contigo. Hasta la fecha, si ella oye mi nombre, ya tú sabes.
porque ella entiende que yo la traicioné. Pero yo elegí a Dios. Abraham tuvo temor. Su humanidad lo llevó a fallar. Pero su gran reto fue volver a la fe después de equivocarse. Porque todos nos equivocamos. Ahora, ¿cómo vamos a responder a esa equivocación? No podemos seguir en el equívoco. Tenemos que movernos en la promesa. Y cada día, por eso, antes de irnos a dormir, necesitamos evaluar qué hicimos en ese día. Señor, si yo me muero hoy, si tú vas a quemar las obras que yo hice ese día, ¿qué tú vas a sacar? ¿Vas a sacar ceniza o vas a sacar oro? Está difícil eso. Y si entendemos que solamente van a ser ceniza, hay que arrepentirse inmediatamente. Porque usted y yo no tenemos garantía que vamos a abrir los ojos. No hay garantías. El día y la hora de su final, lo más lo sabe Dios. Y Él tiene el poder y la autoridad para cortar tu aliento en cualquier momento. Por eso la Biblia dice que necesitamos estar preparados. Esto no es juego. Usted no está inscrito porque es una moda. No. Usted está jugando su vida. Después que usted se muera, ¿qué va a suceder? ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Porque hay una realidad. Está el cielo, pero está el infierno. Él tuvo que ir a rescatar a Lot. Y habían reyes poderosos que estaban en su contra. Abraham estaba frente a peligros físicos, políticos y militares. Pero él sabía que si él iba dependiendo del Dios de Israel, él no iba a perder. Y usted hoy tiene que salir de aquí. Y todo el que me está oyendo tiene que salir de aquí sabiendo que el Dios de Israel está contigo. Que tú no has sido diseñado para perder. Que tu genética eres más que vencedor. Abraham enfrentó incertidumbre, espera prolongada, imposibilidades humanas, crisis económica, conflictos familiares, miedos y errores, pruebas dolorosas, amenazas, contradicciones aparentes, y aún así se mantuvo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque se aferró a la voz de Dios y caminó paso a paso. A veces queremos nosotros hacer el camino y Dios no quiere. Dios quiere que tú escuches. Ahora, tira el pie derecho. Espera, no te muevas. Respira, levanta la mano ahí. Y ahora, levanta el izquierdo. Y da otro paso. Y quédate así, con la pierna doblada. Espérate. Ahí. Porque Dios está buscando trabajar nuestra obediencia. Todo esto se va a acabar, dice la Biblia. Pero el hombre y la mujer que le ha servido a Dios con integridad va a disfrutar de la bendición del Eterno. La Biblia dice en Romanos que si ciertamente nosotros compartimos los padecimientos de Cristo, es decir, muerte, dolor, ciertamente usted y yo vamos a compartir la resurrección, la victoria. Y el salmista David decía algo muy claro: hubiera yo desmayado si no piensa que yo vería la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Hay gente que está esperando disfrutar allá cuando se muera. No. Aquí en la tierra de los vivientes. Usted tiene que clamarle a Dios por su promesa. Usted tiene que levantarse con fe. Porque los que son de fe son hijos de Abraham. Cosas que necesitamos tener pendientes. Dios nos llama antes de explicarnos.
La fe abre puertas que la lógica no puede abrir. Óigame, yo no sé cómo pasa, pero cuando usted actúa en fe, Dios abre la puerta. Usted lo que tiene que orar es orar en fe. Mientras usted no obra en fe, todo está detenido. Diga, yo como hijo de Dios entiendo que mi fe es la llave para abrir todo aquello que el miedo las ha querido cerrar. La verdad es que Abraham recibió todas sus promesas. En Génesis 12, 1 y 3, Abraham recibió promesa de tierra, de descendencia y de bendición. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 7 bendiciones importantes. Le ofrecieron tierra, le ofreció descendencia y le ofreció bendición. Y dice la palabra que él creyó y le fue contado por justicia. Su corazón descansó en lo que Dios le dijo. Y eso hizo que Dios moviera, orquestara todo para que se manifestara el propósito. Familia, la fe es el primer paso hacia el propósito. Ningún propósito se puede manifestar si no hay fe. Ninguno vamos a lograr nada si no nos movemos en fe. Santiago 4:7 dice que si nosotros necesitamos sabiduría, la pidamos a Dios, la cual la va a dar más sobreabundantemente de lo que la estamos necesitando. Así que fe no significa andar sin sabiduría. Fe significa descansar en la palabra. Y fe significa dejarse llevar de la guianza de Dios. La sabiduría de Dios es eterna. Y si usted la pide, Él se la va a dar.